¿Estamos listos? Bienvenidos al episodio 4 de Biopic. Bueno, pues nada, agradeceros a todos, a Sonora y a La Colmena por estar en un episodio más de Biopic. Y nada, recordamos que tenemos redes sociales de Instagram y TikTok donde anunciamos pues todas las cosillas, los invitados que vienen y tal. Y luego que el programa se sube en YouTube y en Spotify. Y que nos hemos hecho Twitter, que es también novedad. Y bueno, y no sé. Pues no sé qué decir. ¿Tú sabes qué decir? No, yo tampoco sé qué decir. Es que ¿sabes qué pasa? Que es que no nos han hecho guión. Claro, y sin guión, ¿a dónde vamos? Claro, ¿no? Pues si no tenemos guión no sabemos qué decir. Es que el guión es muy importante para todos los proyectos audiovisuales. Y hablando de guión, espérate, porque te traigo hoy a alguien que es experta en guión. Me has traído una experta en guión, Camila. Experta en guión, bueno, no solamente experta en guión, vicepresidenta del Congreso de Guionistas. ¿Ah, sí? ¿Y a quién me has traído? Te he traído a Alba Lucio. Lucio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal, Alba? tardes. Nada, ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Una ratificación pequeña, el sindicato de guionistas. Sindicato, Es un vale, sindicato, perdón, mala sí. nuestra. No pasa nada. No pasa nada, así explicamos también un poco qué es esto. Nada, sí. yo encantada de estar aquí con vosotros y muchas gracias por la invitación y por visibilizar nuestra profesión, los guionistas. Gracias a ti Estamos por venir. encantados de que estés aquí. Cuéntanos, ¿quién es Alba? Pues, qué difícil esto, ¿no? De pronto, esta pregunta como metafísica. Pues nada, pues soy una mujer de 37 años, madrileña, getafense, o sea que estoy aquí en mi tierra, guionista, que me he dedicado sobre todo a guión de series de televisión, que he tenido la fortuna de poder dedicarme a lo que quería. A mí siempre me habían gustado mucho pues, las series, el cine, los videojuegos, todo lo audiovisual, siempre desde pequeña. Así que decidí formarme, estudiar comunicación audiovisual, estudiar guión y he tenido pues, la suerte de poder trabajar de ello y trabajar de ello más o menos de una manera estable, cosa que no es tampoco sencilla. Cruzo los dedos porque esto también es como... Sí. Bueno, no sabes por dónde te lleva este camino que es un poco incierto a veces y esta soy yo, soy pues eso, una aficionada a todo lo audiovisual y en general también pues una espectadora también, aparte de guionista. Pues qué buena manera de presentarse. Yo creo una presentación bastante completa. Bueno, y como hemos mencionado, eres vicepresidenta del sindicato de guionistas. Eso es. Cuéntanos, ¿qué es el sindicato? Pues el Sindicato de Guionistas de España, ALMA, existe desde 1989, o sea que vosotros no habéis nacido y yo por poco, y entonces es un sindicato como cualquier otro sindicato laboral de cualquier otra profesión, solo que el nuestro es de guionistas de todo tipo, o sea, guionistas de series, pero también de películas, de programas que vivan por toda España. Y surgió básicamente en 1989, varios autores que lo fundaron en su momento, como Manolo Maggi, Lola Salvador, Fernando León, porque bueno, pues notaban que de alguna manera si querían mejorar sus condiciones de trabajo tenían que asociarse, tenían que formar un sindicato, no solo para compartir información y para reunir a todos los guionistas que hubiera en el país, sino también pues para poder sentarse un poco con las administraciones, con quien correspondiese, para intentar de alguna manera pues bueno, que hubiese leyes encima de la mesa que facilitasen un poco su día a día. Y existimos hasta hoy, ahora mismo somos más de 1000 afiliados que representamos, bueno, no representamos, digamos que formamos un poco, agrupamos a guionistas de toda España y básicamente en Alma pues lo que hace es dar asesoría jurídica a todos sus afiliados, dar información, formación, organizar todo tipo de actividades, de charlas, de encuentros, de cursos, o sea, trabajar también mucho por la visibilidad y luego pues trabajar también en leyes, en cuestiones que nos atañen en el día a día, pues el Estatuto del Artista, la ley del cine, negociar el convenio que básicamente va a decir lo que cobramos los guionistas, el mínimo que tenemos que cobrar, o sea que bueno, que son cosas que nos influyen un poco en nuestro día a día y que si no las pelea un sindicato, si no las peleamos nosotros, pues normalmente no vamos a estar representados, ¿no? Así que ahí estamos. Bueno, y a mí me gustaría preguntarte cómo terminas ahí, porque me has contado cómo se ha formado en el 89, que has dicho que recién nacida, Sí. Así que no vienes de la fundación No. como tal. Cuéntanos cómo terminas siendo vicepresidenta. Pues, o sea, yo empecé a trabajar como guionista primero y cuando ya llevaba unos
no sé si llevaría a lo mejor un par de años o así trabajando como guionista, que digamos que ya trabajaba de una manera estable, me afilié al sindicato. Todos los afiliados pagamos una cuota de 15 euros al mes, que es con lo que se financia el sindicato, ¿no? Entonces, bueno, ya al trabajar de manera estable me afilié al sindicato, estuve unos años afiliada. El sindicato funciona también como cualquier otra asociación, en tanto a que hay unas asambleas, nos juntamos, hay una junta directiva, se hacen grupos de trabajo. Entonces, bueno, pues empecé a ir a las asambleas y un poco a intentar interesarme con cómo funcionaba el sindicato y qué se podía hacer. Cada 2 años hay elecciones en las que se puede presentar cualquier afiliado o afiliada, y entonces pues hubo un momento que hubo elecciones y dije, bueno, pues me voy a presentar a la junta directiva. ¿Por qué no? Claro, somos 14 personas en la junta directiva del sindicato, que pues eso, representamos a todos los guionistas y tomamos algunas decisiones pues para nuestro futuro y de lo que pensamos que puede hacer que mejore nuestro día a día, pero nosotros en realidad somos guionistas, o sea, estando en la junta directiva no cobramos nada, lo hacemos de una manera voluntaria porque entendemos que esto es bueno para todos y que pues hay que arrimar el hombro. O sea, yo estoy ahora, en algún momento me iré y pues claro, vendrán otras personas y así, ¿no? Como que cada uno y cada una aporte cuando y como pueda. Claro. Vale, luego también has hecho un montón de cosas, tenías un resumen bastante largo, pero he visto que has trabajado en series, en videojuegos, Uh-huh. en muchísimos géneros. ¿Qué es lo que más te gusta o cuál ves tú que es la diferencia de cada uno de ellos? A ver, yo sobre todo he hecho series de televisión. He hecho alguna cosa más diferente, por ejemplo, el caso del videojuego, que escribí un videojuego que fue un encargo y fue algo un poco inesperado y también complicado porque no tenía ni idea, la verdad, y tuve como que hacerlo todo un poco sobre la marcha, pero sobre todo he escrito series de televisión. He hecho alguna cosa de cine, pero no producida, o sea, y supongo que el día de mañana sí que quizá me gustaría moverme un poco más a cine o hacer a lo mejor guiones de cine para moverlos, pero a día de hoy sobre todo me estoy moviendo en series que en realidad es lo que más me gusta, creo, y lo que más he consumido sobre todo. O sea, yo he sido siempre muy consumidora de televisión. También soy súper consumidora de programas de televisión. Me gustan mucho y soy muy defensora del entretenimiento en la tele y de no despreciar ningún programa, ni de mirar las cosas por encima del hombro, o sea, bueno, como que creo que todo tiene su valor, su momento y su público. Pero es verdad que, por ejemplo, guión de programas no es algo que me haya llamado la atención nunca, aunque nunca se sabe, y sobre todo me he centrado en series que, o sea, a mí las series de televisión me parece que tienen algo como un poco más popular, voy a decir de alguna manera, como que creo que es algo que de alguna forma conecta con el público de una forma un poco más directa o más íntima, porque lo que estás haciendo lo está viendo la gente en su casa, sus familias. Normalmente los plazos, los procesos de producción también son un poco más cortos, o sea que lo que escribes posiblemente se estrene un poco antes y puede a veces estar un poco más pegado a la actualidad. En el caso, por ejemplo, de las series diarias, que si queréis luego hablamos, que también he hecho series diarias, pues eso, es que escribes cosas que en pocos meses las estás viendo en pantalla. Y luego hay una cosa que me encanta de las series también, y creo que es uno de los motivos por los cuales yo me he dedicado a ello, que lamentablemente se está perdiendo mucho, cada vez más, la serialidad, ¿no? O sea, quiero decir, el contar una historia que se alarga en el tiempo, que dura varios capítulos, varias temporadas. O sea, cuando te enamoras de una serie y estás viéndola y acaba una temporada y ya tienes que esperar un año para que se estrene la siguiente y estás ahí como deseando y ese día que llega ese estreno y tal. A mí esa sensación que me encanta como espectadora, pues es lo que también me gustaría como poder de alguna manera provocar en los espectadores. Y a la hora de escribir me parece muy tentador, porque al final una película pues dura lo que dura, ¿no? O sea, puede durar 90 minutos, 120 minutos, tienes un tiempo mucho más reducido para contar un arco, para contar un viaje, ¿no? De un personaje que al final siempre es una historia. Cuando haces una serie tienes mucho más espacio, entonces el viaje que cuentas puede ser mayor, puede tener más giros, puede ser más inesperado y además también puedes empezar a escribirlo y no tener exactamente 100% claro por dónde te va a llevar ese viaje y descubrir cosas en el proceso que me parecen muy interesantes. Claro, sí, yo estoy de acuerdo porque aparte de lo que ha dicho, yo siento que la audiencia, a mí por ejemplo me pasa, conecto muchísimo más con personajes de series que de películas, porque es eso, porque como que los ves más, los puedes conocer más porque se alarga más en el tiempo. Entonces entiendo que a la hora de escribir como que te pueda gustar más esa parte porque puedes jugar más con ello y como que no sea tan claro como una película, que tienes que seguir una estructura, tenemos esto y acaba aquí en 90 minutos y ya está, sino que puedes... Sí, totalmente, o sea, es como que tú como espectador te encariñas más con esos personajes
pero como guionista también, ¿eh? O sea, porque cuanto más tiempo estás ahí escribiendo una historia y conviviendo con una historia, también empieza a conectar también de una forma, creo que un poco más íntima contigo, así que en principio me he ido orientando más a series porque creo que me gustan mucho y luego pues también tengo la fortuna de que ha sido en lo que me han ido dando trabajo. Bueno, en cuanto al trabajo de guionista, ¿cómo es un día a día siendo guionista? Porque yo siempre tengo la duda de si los guionistas escriben desde casa, escriben donde se graba, ¿cómo va eso? Pues a ver, depende. Depende del tipo de guionista que seas, si eres un guionista autónomo freelance o si estás contratado laboralmente o incluso si tienes un contrato fijo con una productora. Depende también de si estás haciendo un proyecto por tu cuenta que lo estás moviendo o que está en fase de desarrollo, que es como una fase inicial, o si estás ya escribiendo una serie que se va a emitir o que se está emitiendo. O sea, cambia un poco todo. Si es verdad que yo he trabajado más desde casa que en productoras o en oficinas, pero he tenido épocas también, ¿eh? O sea, yo empecé, de hecho, las primeras series que yo escribí, que fueron Chiringuito de Pepe y Olmos y Robles, sobre todo en Chiringuito de Pepe, que estaban los platos pues, muy cerca de aquí, entre Getafe y Leganés, teníamos todo el equipo de la serie, estábamos allí en el plató. Y los guionistas teníamos un despacho, si es que se le puede llamar despacho a lo que teníamos, que era una sala sin ventanas, y ahí es donde trabajábamos. La suerte que teníamos, lo bueno que tenía aquello, o sea, no era el mejor sitio para trabajar, pero lo bueno que teníamos, y eso sí es verdad que luego lo he echado de menos, es que teníamos el plató ahí. O sea, nosotros bajábamos en unas escaleras y estaba el plató. Entonces yo todos los días pasaba por allí. Cuando llegaba a lo mejor 10-15 minutos antes, pues en vez de subir y ponerme a mirar el móvil o lo que sea, pues entraba al plató y me veía a lo mejor cómo grababan una secuencia, ¿no? Y luego me iba o parábamos 15 minutos o 20 minutos para tomar algo, pues yo siempre que podía iba. Claro, además fue mi primera serie, entonces pues como que me entusiasmaba mucho también de pronto ver cómo se estaba grabando y veías cosas que habías escrito tú y de pronto decías, ostras, mira, ya están grabando esto y tal. Entonces, allí, en aquella serie y tal, estuve un tiempo así. Luego he trabajado en oficinas también. Lo más normal es como una especie de sistema híbrido, por así decirlo, en el que tienes algunas reuniones que vas a lo mejor a la productora o vas a la oficina, pero la mayor parte del tiempo estás en tu casa. Pero también he sido ejecutiva de desarrollo en una productora, contratada de forma estable, fija, que estás desarrollando proyectos en esta productora todo el rato. Y ahí, por ejemplo, sí que nos hacían ir a la oficina y estábamos prácticamente allí todos los días. Mi día a día, ahora mismo, por ejemplo, es que yo me levanto, no muy tarde ni muy pronto, y me siento delante del ordenador y me pongo a trabajar. O sea, como cualquier persona en realidad que trabaje en algo que le implique un ordenador, me siento, normalmente estoy un rato ahí con mis emails y mis cosas y tal, pero me pongo a escribir y me pongo a hacer lo que tenga que hacer ese día. Si estoy desarrollando un proyecto por mi cuenta, para moverlo por mi cuenta, pues me pongo con ello, y entonces estoy a lo mejor, pues pensando cosas, haciendo unas notas o haciendo una sinopsis o un dossier o un piloto, y si estoy escribiendo una serie que me han encargado, pues nada, me pongo a escribir lo que tenga que hacer, o sea, pues una escaleta, el guión o lo que sea. Y intento, si puedo, no dedicarle más de 8 horas. O sea, intento hacer jornadas de entre 6 y 8 horas, depende del día. Si veo que voy bien y con 6 horas he podido hacer lo que tengo que hacer, pues genial, porque así tengo un poco más de tiempo para mí misma. Si no, pues puedo estirar un poquito más, pero también he tenido épocas de trabajar muchas horas. Y entonces también intento, bueno, cada vez más controlar eso y priorizar también tener algo de tiempo para mí. Claro, eso es muy importante. Luego, has mencionado antes que, sobre todo en el Chiringuito de Pepe, cuando a veces podía ver cómo actuamos una escena que has escrito, ¿cómo es ese sentimiento? Porque como guionista, yo creo que un guionista tiene que tener muchísima creatividad. En tu mente tú puedes ver cómo van a decir las frases, cómo la ropa, cómo va a ser todo. ¿Cómo es ese sentimiento de ver en realidad algo que tú has como creado en tu mente? Pues es súper guay. O sea, a ver, bueno, súper guay. Voy a matizar porque, o sea, las primeras veces, para mí fue súper guay. Porque es una cosa casi como imposible de creer, ¿no? Que de pronto tú hayas escrito algo y ya no solo los actores, ¿no? Como todo el equipo se pone a trabajar a raíz de algo que has escrito tú, ya sea una escena o un guión entero, y entonces ves como todo el mundo desglosa el guión, las necesidades que surgen, las dudas que surgen, y todo el mundo se pone manos a la obra para hacer realidad eso. Entonces es una sensación bastante fuerte y muy interesante, intensa y bonita. Lo que pasa es que luego
viene otra fase que es como cuánto se parece eso realmente a lo que tú tenías en tu mente, a lo que has escrito o a lo que tú imaginabas, ¿no? Creo que es una fase ya que viene un poco más posterior, cuando ya vas teniendo un poco más de experiencia, entonces ya no estás como tan nublado como por esa ilusión del inicio, sino que ya empiezas un poco a tener un cierto análisis de las cosas y entonces te empiezas a dar cuenta de que a veces las cosas crecen, a veces has escrito algo y alguien lo ha mejorado y lo ha hecho crecer, y a veces pues a ti no te parece que eso haya crecido. Pues a veces no ha crecido tanto. Sí, y a veces es por muchos motivos y muy diversos, porque al final, o sea, es un trabajo en equipo, entonces el mismo motivo por el que algo puede funcionar muy bien, porque muchas personas están aportando una visión y lo mejor de sí mismas, pues a veces también puede hacer que las cosas pierdan un poco su sentido original o vayan por caminos o rumbos que no eran los que tú en principio habías previsto o incluso, por ponernos un ejemplo concreto, porque estoy siendo muy abstracta, una misma escena, tú la escribes, una escena dramática, ¿vale? Y cómica también, o sea, da igual. El caso es que tú una escena, aunque tú puedas decir, vale, esto es una escena dramática o es una escena cómica, dentro de esto hay 1000 tonos y 1000 maneras de interpretarla, de rodarla, y puede ser un drama más melodrama del mundo o una cosa un poco más intimista, lo mismo con la comedia, ¿no? Aunque en teoría el tono de un proyecto debería estar claro, a veces hay pequeñas diferencias o sutilezas donde tú has escrito una escena con una intención o con un tono y de pronto la ves rodada y dices, oh, wow, esto era mucho más cómico para mí de lo que se ha rodado, o al revés, esto tenía que ser muy dramático y no lo veo así, o al contrario, yo esto me lo había imaginado una cosa como sutil y lineal y de pronto está todo muy disparado, ¿no? Eso pasa también a veces porque lamentablemente creo que no hay en la industria en España, en el caso de los guionistas, además, suficiente comunicación entre los equipos de guión y los equipos de dirección, incluso otro tipo de equipos. A veces los guionistas, como muchas veces no estamos ya cuando la producción empieza, porque hemos escrito a lo mejor la serie o una película, y cuando se empieza a rodar nosotros ya no estamos ahí, ya hemos terminado el trabajo, ya nos han pagado y estamos ya en otra cosa, en otro proyecto, pues muchas veces no nos llaman a reuniones o ni se acuerdan un poco de nosotros o nosotros a lo mejor no decimos lo suficiente que deberíamos estar en esas conversaciones. Y luego también, no sé, como que creo que no ha habido como mucha costumbre, no sé si también por el peso que tradicionalmente han tenido los directores en este país, y creo que muchas cosas quedarían mejor teniendo más conversaciones y hablando más y explicando más las cosas. O sea, no os imagináis la de cosas que yo he escrito en un guión pensando que estaban claras y que se iban a entender, y cosas que para mí no quedaba ninguna duda, y cuando he ido a una lectura técnica con el equipo o he tenido una reunión con alguien del equipo, he visto que había muchas dudas y muchas maneras de interpretar lo que yo había escrito. Entonces es que en el fondo, claro, bueno, es que para ti una cosa en tu cabeza puede estar súper clara, pero la lee otra persona, entonces hablar es súper importante. Hablábamos con Irene Blecua hace ya un par de episodios, que al final tú cuando ruedas un proyecto tiene 3 lecturas: la lectura que hace el guionista o la visión que tiene el guionista, la siguiente visión que es la visión del rodaje y luego la visión que le afectaba a ella, que era la visión de montaje. Entonces a mí me gustaría sacar un poco ese tema de cómo tú cuando, sobre todo ahora, que sí que es verdad que hay muchos más guionistas y directores compaginados, o sea, tipo, escribo y dirijo mi propia serie. ¿Tú crees, desde el punto de dentro, que se nota cuando alguien ha escrito y dirigido la misma serie o cuando está escrita y dirigida por personas distintas? Depende del tipo de proyecto, ¿eh? Porque, o sea, sí, obviamente cuando alguien dirige y escribe, pues obviamente tiene muy claro cuál es lo que quiere contar, ¿no? Y lo cuenta hasta el final, ¿no? Pero no significa que sea malo o negativo que haya proyectos en los que director y guionista sean 2 personas diferentes. O sea, y sí que creo que se puede llegar a un entendimiento muy guay, y yo he trabajado con directores con los que me he entendido súper bien. Entonces, lo que sí que creo es que es eso, que hace falta esa comunicación que no siempre hay. Claro, si eres la misma persona, pues ya tienes mucho ganado, obviamente, ¿no? También pasa una cosa también con los directores y las directoras que son guionistas también. Yo creo que se les respeta más, digamos, sobre todo por el tema de la dirección, entiendo. O sea, en cine, desde luego. Sí. En televisión es verdad que los guionistas tenemos, creo, más peso, y con los años hemos ido ganando un poco más de peso. También porque, claro, un director o una directora no dirige una serie entera.
dirijo un capítulo Claro, o sí, dos. eso es. Puede haber normalmente 2 o 3 directores por cada serie. Y aunque siempre hay una directora principal que en teoría pues se hace cargo, bueno, en teoría no, se hace cargo del proyecto entero, pero al final no está tan dentro siempre de la historia como lo está el guionista o la guionista, que sí que ha estado a lo largo de toda la serie, porque siempre suele haber un guionista o una guionista jefa, una coordinadora de guión o un creador de la serie. Entonces, en tele hemos tenido un poco más de peso, tenemos un poco más de peso, pero aún así es verdad que creo que en España la figura del director siempre sigue generando como más respeto y más poder. Entonces, cuando escribes y diriges, también creo que es más fácil que tu visión, no solo tú obviamente te vas a encargar de llevarla hasta el final, sino que creo que puede que te cueste menos defenderla en según qué situaciones. Bueno, también es un poco el motivo de este podcast, ¿no? Daros un poco de, pues igual que Alma, buscamos un poco eso de visibilidad y de poner un pasito al frente a las personas que merecen ese respeto y que, joder, que es que sois las que hacéis posibles todo este tipo de cosas, que es lo que hemos dicho Cande y yo al principio, que es que sin un guión tú no empiezas nada. Claro, sí, al final es que eso es todo un trabajo en equipo. Nosotros, obviamente desde Alma y yo como guionista, pues trabajo y reivindico la visibilidad de los guionistas, pero nunca desde el desprecio o el quitarle peso a nada de lo que hacen el resto de compañeros y compañeras de cualquier departamento, porque en realidad, pues eso, una obra audiovisual, una película, una serie es algo que hacen muchísimas personas y donde todo el mundo aporta y tiene que trabajar y dar lo mejor de sí mismo. Luego otra cosa es que obviamente los guionistas tenemos algo, y aquí barro para casa, que es que somos los que escribimos la historia. O sea, quiero decir que nuestro trabajo también es importante, tiene un valor, porque somos los que construimos todo, ¿no? A partir de lo cual los demás trabajan. Por eso también insistimos tanto en la visibilidad y en que se nos trate bien y se nos pague bien, porque es importante. Y hablando de roles, tú estudiaste comunicación visual. Uh-huh. ¿Desde el principio tenías claro que tú te querías dedicar a guionista? Pues mira, no exactamente. Yo pasé como por varias fases. Supongo que os ha pasado, ¿no? Los que estudiamos CAP, nos pasa a todos. Pues sí. A ver, yo siempre, como os he dicho antes, siempre me había gustado el audiovisual y siempre había sido muy consumidora de audiovisual. Entonces yo sí que la carrera sí que la tuve clara. O sea, ya en bachillerato cogí bachillerato de humanidades, y ya tenía alguna optativa de imagen y sonido, no sé qué y tal, y yo ya vi como que por ahí ese era un poco mi camino. Pero sí es verdad que y luego por otro lado, siempre había escrito. O sea, yo de pequeña siempre me había gustado escribir. Ya desde muy pequeña, tipo 9 o 10 años, ya empecé como a escribir mis cositas, ahí mis relatitos, mis cuentos con mis amigas, tal, o como una especie de versiones de películas que me gustaban, pero así como protagonizadas por mis amigas, tal, y diarios y tal, y luego intentos frustrados de novelas, y bueno, hice cursos también en la adolescencia de narrativa y tal. Pero cuando yo me metí en audiovisual tampoco tenía 100% claro que quisiera ser guionista. O sea, yo sí que quería, como quiero estudiar, me quiero dedicar a esto, pero bueno, quiero ver un poco como todo lo que me puede ofrecer este mundo antes de decidir. Entonces pasé por varias fases. Tuve una fase de producción, que me gustaba bastante. Y sí, la Predu es maravillosa. Sí. O sea, voy a barrer para casa ahora yo, Predu es maravillosa. Yo pude haber estado en el otro lado. Sí, y entonces tuve una fase de producción que me gustaba bastante. También tuve una fase de montaje, que también me pareció súper guay. Sí, fíjate, pero lo de montaje y guión creo que tiene su... Tiene que ver, ¿verdad? Sí, claro que tiene que ver. Y entonces, al final del todo, ya en los últimos años de la carrera, pues tuve la asignatura de guión, tal, y ahí de pronto dije, pero si es que yo siempre he escrito, si es que a mí lo que me gusta es escribir. O sea, cuando ya empecé a entrar como un poco más en el mundo del guión en la carrera, me di cuenta que era eso lo que quería hacer. Y ahora que ya has estado en el mundo, has visto cómo se trabaja desde dentro, todos los ámbitos, todo, si tú no pudieras hacer guión, ¿dónde te meterías? ¿Pero de audiovisual? Sí, dentro de una producción de serie, película, lo que sea, tú no puedes ser guionista, tienes que coger otro rol. ¿Cuál sería? Pues mira, a lo mejor producción. O sea, creo que producción podría ser algo que me podría gustar.
porque también hay una fase, o sea, hay una faceta mía como muy cuadriculada y hay una cosa ahí como de la planificación, de la organización que me gusta, entonces como que creo que a lo mejor producción podría haber sido un área en la que me podría haber interesado yo. Y luego a mí me interesa también todo el tema de contratos y cosas así, es algo que me llama la atención, entonces creo que también podría haber sido un poco del otro lado, una productora ahí un poco malvada. Pero no, del otro bando de me fui a la luz. Oscuro. Sí. Iba a aprovechar, ahora que estábamos hablando de la carrera de comunicación audiovisual y tal, bajo tu punto de vista, ¿crees que es importante la formación a la época a la hora de estudiar, o sea, a la hora de escribir guión? Porque has estudiado la carrera de comunicación audiovisual y luego hiciste el máster aquí en la Carlos III y ahora además eres profesora coordinadora del máster de guión. ¿Tú crees que tiene importancia a la hora de escribir un guión o que cualquiera sentándose se puede poner a escribir? A ver, yo sí que creo que tiene importancia la formación, porque como cualquier otra cosa, o sea, cualquier cosa artística tú la puedes hacer en tu casa y por poder la puedes hacer, ¿no? Pero es como si tú dices, ¿puedo pintar un cuadro yo ahora? Hombre, pues si compras unas pinturas y un lienzo y no sé qué, lo puedes pintar. Ahora, ¿cómo te va a quedar ese cuadro? Pues eso ya es otra cosa. Entonces, ¿puedes estudiar tu pintura por tu cuenta? Pues sí, y de la misma manera que puedes ver un montón de pelis y un montón de series y analizarlas, te puedes comprar un montón de libros de arte, ir a un montón de museos y ponerte a estudiar historia del arte por tu cuenta y seguro que vas a sacar cosas. Pero sí que es verdad que creo que esto es un trabajo, es una industria que está súper profesionalizada ya desde hace muchos años y creo que ahora mismo nuestro trabajo ya sí que requiere de una formación. Porque bueno, o sea, creo que hay una especie de falsa sensación como de que cualquiera puede escribir, pero no cualquiera puede contar una historia de una manera que tenga sentido, que sea interesante, que sorprenda al espectador. O sea, hay toda una serie de normas o herramientas, aunque luego las normas las conozcas y te las saltes, pero que tienes que conocer de alguna forma y que tienes como que poner en práctica, creo, para aprender a escribir bien y para tener una base sobre la que empezar a trabajar. Luego, esto, pues igual, como cualquier otro trabajo creativo, cuanto más lo haces, más cosas aprendes también de ello y te sorprendes muchas veces, que piensas como que algo ya lo sabes o lo has hecho muchas veces y luego de pronto descubres que no, o vas viendo también como que con el tiempo quieres como probar cosas nuevas. O sea, en realidad creo que siempre estás como aprendiendo a escribir y cómo se aprende es haciéndolo. Pero es verdad que creo que sí que es necesaria una base, que empezar por tu cuenta creo que es mucho más complicado porque estás ahí un poco pues en el desierto y no tienes así como ninguna herramienta a la que agarrarte. Entonces, bueno, no significa que no sea posible, pues todo es posible en esta vida, pero yo sí que creo que está bien que exista esa formación. Luego hay otra parte que también es importante de la formación, que es no solo lo que es la pura escritura, sino también entender cómo funciona la industria y entender otros aspectos también de la profesión. Y eso es algo que también te lo pueden contar en un máster como el que existe en esta universidad y en el que yo estoy en el equipo directivo, ¿no? Que no solo enseñamos a escribir, sino que además intentamos darles herramientas también para moverse ahí fuera y para que cuando salgan pues entiendan cómo tienen que moverse, entiendan que, bueno, cómo pueden hacer para intentar levantar alguno de sus proyectos, que sean realistas también, que entiendan también lo que es pues un contrato, de cómo van a trabajar, cuál va a ser su día a día, cuestiones que son importantes para ellos y que tú por tu cuenta en tu casa no vas a aprender. Claro, es que ese es otro tema también. En esta industria en general, en la mayoría de los puestos, hay muchísima incertidumbre de yo termino de estudiar, yo termino mi máster, ahora cómo me muevo en la industria. Pero es que además en guión, o sea, si ya lo veo, o sea, no complicado, pero que si ya lo veo de una manera laboriosa en otros lados, en guión tiene que ser más difícil. Sí, a ver, es difícil. No sé si es más o menos difícil que en otras áreas del audiovisual, pero desde luego que no es nada fácil. Y creo que no lo ha sido más o menos en ningún momento. Por lo menos cuando yo empecé tampoco era fácil. O sea, hay todo el rato una sensación, creo,
con que la industria se va a la porra todo el rato y con que estamos muy mal y bueno, creo que muchas veces nos retroalimentamos mucho y también con los estudiantes que están ahora, ¿no? Con que, es que ahora es muy difícil. Ha sido siempre, porque cuando yo empecé también veníamos de la crisis de 2008, que es en el audiovisual se notó como más en el 2010, 2011, 2012, que justo fue cuando yo terminé el máster y empecé, y entonces realmente había muy poca producción en España. O sea, se había parado la producción bastante, y entonces no existían las plataformas. O sea, quiero decir que series había en, es que eso en es un televisión nuevo factor española, a tener en cuenta, claro, en Antena 3, en Telecinco y en poco más. Entonces realmente había muy poco trabajo. Y yo aún así encontré mi camino. Es verdad que yo encontré mi camino y muchos de mis compañeros del máster no. Y fuimos, como siempre, pues lamentablemente, menos los que encontramos el camino que los que no. Y eso no creo que sea muy distinto de lo que pasa hoy en día, pero a otros niveles. O sea, creo que sigue siendo difícil. Ahora, sin embargo, con las plataformas hay más producciones, pero lo que ha pasado es que los equipos de guión son más pequeños también. Entonces, cuando yo entré, me hicieron un hueco en un equipo de guión en el que había a lo mejor, no sé si éramos 6, 7 u 8 personas. Y ahora los equipos de guión son de 2 o 3 personas, se escriben una serie. Entonces también es más complicado incorporar a gente nueva, se escriben en menos tiempo también. Entonces también es como, vamos a incorporar a alguien para no poder enseñarle bien, porque en 2 o 3 meses tenemos que tener ventilado esto. Entonces, bueno, es muy complicado. ¿Cómo se hace? Pues es que no hay una única manera. O sea, es como que cada uno va encontrando su forma y su manera. A veces puede ser que a raíz de unas prácticas, por ejemplo, pues te contraten en una productora donde has hecho prácticas y empieces ahí, aunque a lo mejor no sea exactamente de guionista, haciendo otra cosa y poco a poco tal. A veces puede ser que sea por un proyecto que has escrito y que en un máster en una escuela o has presentado un laboratorio de guión y te lo han cogido o alguien lo ha leído, le ha visto, le ha gustado y te han llamado. O sea, puede ser como de 1000 maneras, que has hecho tú, no sé, un corto por tu cuenta y resulta que ha funcionado, pero lo que sí que está claro es que en esta industria no funciona apuntándote a una oferta de empleo normalmente. No, es como que tienes que moverte tú de alguna manera y encontrar un poco tu camino y escribir y tener proyectos para enseñar, para que cuando alguien te diga, a ver, venga, tú quién eres y qué has hecho y qué tienes y qué puedes hacer, pues puedas como estés preparado para enseñarle cosas o estar siempre como dispuesto de alguna manera a adaptarte. Y yo siempre recomiendo como empezar por donde sea, si puedes de alguna manera empezar a trabajar en el audiovisual, de donde sea, o sea, quiero decir, en rodajes, en una productora, aunque sea llevando la agenda del productor, pero empezar a ver un poco cómo es este mundillo, a aprender, a tener un poco los oídos y los ojos abiertos y a partir de ahí pues buscar tu momento y tu oportunidad de decir, bueno, yo es que en realidad lo que quiero es ser guionista, entonces tengo aquí un proyecto, a ver si te lo puedes leer, tal. Y bueno, pues es tener mucha fe, la verdad, y mucha resistencia también. Y a la vez, o sea, esto es duro, pero también aceptar que si no sale o este no es tu camino porque te has dado cuenta de que no, es tu camino, porque te cansas o pues bueno, pues tampoco es el fin del mundo, quiero decir que sé que también es muy duro, pero bueno, también creo que hay como que a veces quitar un poco de peso, como que no es una derrota, un fracaso vital, sino que bueno, pues lo has intentado y igual por lo que sea, pues no ha encajado. Claro, hay cosas que simplemente no tienen que ser y ya está, pero claro, yo creo que eso pasa no solamente yo creo que es el mundo del cine en general y de las series, sí, o sea, es que es muy inestable. Sí. Claro, cualquier persona, sea el rol que quieras trabajar ahí, creo que tienes que tener muy claro que es muy inestable, que es mucho curro, que es estar en el lugar correcto, en el momento correcto a veces, por mucho talento que tengas, puede que no salga y que no, o sea, que ya está. Sí, no, y que te tiene que gustar mucho, de verdad, es una cosa muy vocacional porque para empezar a lo mejor hace falta una buena cantidad de energía, ¿vale? Pero para mantenerse con el paso de los años hace falta creo que mucha más, porque realmente va pasando el tiempo y, o sea, yo adoro este trabajo, no lo cambiaría por nada del mundo y no, vamos, ni me imagino hacer otra cosa, si algún día tengo que hacer otra cosa la haré, ¿no? Pero a priori estoy encantada. Pero ¿qué pasa? Que también van pasando los años y bueno, vas lidiando con cosas como yo trabajo ahora 6 meses, pero ahora me quedo sin trabajo y no sé cuánto tiempo más voy a estar sin trabajo.
Y entonces ahora me pongo a escribir proyectos por mi cuenta y a intentar moverlos y venderlos, pero puedo estar así meses y meses en los que no estoy ingresando y pues me estoy pagando la cuota de autónomos, entonces sí que tengo unos gastos y van pasando los años, vas cumpliendo años y vas diciendo, ostras, y yo estaré así cuando tenga 50 años, cuando tenga 55 años. ¿Cómo llevas todo eso? Entonces, bueno, creo que te tiene que realmente gustar mucho, mucho para poner en la balanza las cosas que no son buenas. Luego lo positivo de todo eso pues es que no estás atado a lo mejor a un horario concreto todos los días, a un trabajo toda tu vida. A mí una cosa que me encanta de esto es que no me aburro, porque es que normalmente cuando estoy en un proyecto no me da tiempo a aburrirme. Se acaba, salto a otro, escribo una serie de una cosa, me enamoro muchísimo de lo que estoy haciendo en ese momento, pero eso luego se acaba y llega otra cosa y hay 1000 cosas que me apetece escribir y géneros que no he escrito que quiero escribir y todo eso también te da como una energía, un chute, una vitalidad como de no tengo un trabajo que todos los días sea el mismo. Yo me aburriría un montón, pero esto también es guay porque es estable, porque tienes tu nómina al mes, al final de mes, porque puedes organizar tus vacaciones con tiempo, sabes que el año que viene tendrás trabajo, entonces bueno, al final es como lo vas poniendo todo en la balanza. Y luego en cuanto a la hora del proceso de crear guión, yo tengo 2 dudas. La primera, has dicho que hay un equipo de guionistas para una serie. Uh-huh. ¿Cómo se organiza eso? Porque claro, imagino que en algún momento no todos ven los personajes de la misma manera o puede haber algún... para que el personaje sea lineal y que no haya como confusión. ¿Cómo se hace eso? Pues para eso es fundamental la figura de coordinación de guión, el coordinador o la coordinadora de guión. También puede ser el showrunner o la showrunner, si además de hacer esa figura fuera también productor o productora ejecutiva, ¿vale? Digamos que si tiene como mucho poder o mucho peso en la producción, es como la máxima responsable de la producción, además de ser posiblemente el creador o creadora de la serie, sería el showrunner, y si no, es coordinador o coordinadora de guión, que lo que significa es el jefe o la jefa del equipo de guión. ¿Vale? Entonces, en un equipo de guión, por ejemplo, de 3 guionistas y una coordinadora, pues la coordinadora es la que se encarga de, primero, repartir el trabajo y hacer un poco el sistema de trabajo y entonces decir, venga, pues tú vas a escribir, yo voy a hacer el capítulo 1, tú vas a hacer el 2, tú vas a hacer el 3 y lo vamos a hacer en paralelo y luego cuando terminemos este bloque, pues tú harás el 4, el 5, yo haré el 6 y es la persona que revisa todo lo que... Bueno, es la que dirige un poco las reuniones de brainstorming. Si nos juntamos todos aquí a pensar ideas y tal, pues es la que lleva un poco el orden de la reunión. Al final es la que dirige al equipo y tiene la última palabra. Y entonces va diciendo, pues sí, pues esto me gusta, venga, nos quedamos con esto. O no, esto se nos está yendo un poco de tono. O esto no lo podemos hacer porque no lo podemos hacer por producción, porque es muy caro o tal. Y entonces es la persona a la que el resto de guionistas normalmente entregan todas las cosas que hacen, las escaletas, los guiones, y esa persona lo lee y si tiene que hacer algunos ajustes, reescribir, algunas correcciones, las hace. Entonces también es la persona que tiene que tener muy en su cabeza toda la temporada, el raccord, por ejemplo, ¿no? Que una cosa que pasa en tu capítulo, pues hay que recogerla en el tuyo. Por ejemplo, que en tu capítulo hay 2 personajes que se enfadan, tienen una discusión súper grande, pues en el tuyo no puede arrancar y están felices y aquí no ha pasado nada. Hay que mantener eso de alguna manera, ¿no? Por poner un ejemplo muy básico. Pero al final eso lo tiene sobre todo en la cabeza esta figura, la de coordinación de guión, que además está en contacto siempre con producción ejecutiva y también normalmente con otros departamentos. Es la persona que va a las lecturas técnicas, que resuelve dudas, por ejemplo, el equipo de arte. Para saber unas cosas que tiene que hacer de arte, pues tenemos que hacer unos periódicos que pone en el guión y tal, pero no sabemos muy bien el texto del periódico que tiene que poner o no tenemos claro exactamente el mes del año en el que estamos, tal. Pues si tienen alguna duda de guión, muchas veces lo que hacen es directamente ponerse en contacto con coordinación de guión, que es quien lo resuelve. O sea, es como la cabeza visible del equipo de guión. Claro que eso, lo de dirección de arte, también otra pregunta. ¿Cómo, o sea, imagino que, sobre todo que como dirección de arte, crea lo que vosotros escribís en el guión para que sea algo visual? ¿Cómo es esa relación? El guión a veces depende de... O sea, para formular esto bien, como el guión a veces depende de producción, de dirección de arte, o vosotros sois más libres y son ellos los que tienen que poner lo que vosotros decís. O sea, normalmente el guión depende mucho de producción, no tanto de otros departamentos, porque al final producción manda en el sentido de el dinero, el presupuesto.
Todo se resume a eso, ¿eh? Sí, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, sí que es cierto que mientras tú estás escribiendo una serie y una película también, sí que tienes que tener mucha comunicación con los productores y tener muy claro en qué horquilla de presupuesto nos vamos a mover y qué cosas se pueden hacer y qué cosas tiene sentido hacer y qué cosas no. Eso también te lo da mucho la experiencia, obviamente, pero bueno, lo vas sabiendo y también los productores te van un poco orientando, ¿no? en ello. Entonces, sí que es verdad que ahí sí que puede haber cambios en la escritura que estén directamente relacionados con, mira, es que esto no lo podemos hacer. Esto no lo podemos hacer porque se nos va de presupuesto, o cosas así, ¿no? De alguna manera. Luego, con el resto de departamentos no suelen marcar tanto qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ni nos solemos adaptar tanto porque van después que nosotros. Entonces, claro, digamos que se lo encuentran un poco todo más hecho. O sea, les dan los guiones. Entonces, en todo caso, a veces, a raíz de su trabajo, sí que se pueden pedir algunos ajustes o algunos cambios, que es como que se hacen a veces pequeñas reescrituras a raíz de las lecturas técnicas, que es lo que se llaman separatas, que es que ya tú no reescribes el guión entero, pero a lo mejor sí que te piden que reescribas algunas escenas, bien para facilitar el trabajo de otros departamentos o bien porque hay cosas que no se pueden hacer o que son incorrectas. O sea, puede llegar el equipo de arte o el equipo de vestuario y decirte, oye, mira, es que aquí habéis puesto que se desabrocha la chaqueta, que se baja la cremallera de la chaqueta, pero es que aquí cremalleras en esta época no había. O habéis puesto que va vestido de esta manera y esta ropa no sería tal, o... Entonces, eso es verdad que es una información súper valiosa que siempre te aporta arte y te aporta vestuario y tal, que a veces sí que haces como pequeños ajustes para ello. Y luego lo que te piden el departamento de arte, sobre todo, o sea, ellos saben muy bien. Hay departamentos de arte buenísimos especializados en series de época, por ejemplo, que son las que más dan mucho trabajo. Ellos saben muy bien ya lo que tienen que... cómo tienen que atrezar, cómo tienen que construir y cómo tienen que vestir todo según la época que sea. Pero sí es verdad que a veces te piden cosas, sobre todo cosas que sean escritas. Pues a mí todo lo que se vaya a ver en pantalla, pues un personaje lee una carta, pues a lo mejor la frase que se lee es una frase pequeña, pero no van a poner solo una frase y el resto de la carta en blanco. Entonces de pronto es como, esta carta hay que escribirla, alguien la tiene que escribir, porque el director ha decidido que quiere hacer un plano, quiere hacer un inserto, se va a ver. Entonces, el de arte no lo va a escribir, porque él no es guionista. A veces lo hacen, pero yo creo que les da como apuro y prefieren como en plan, a ver si lo voy a escribir mal y me van a echar la culpa. Entonces, eso muchas veces se pide al equipo de guión. Esas tareas son tareas ideales, por ejemplo, para alguien que está empezando. Y son las cosas que yo hacía cuando yo empecé en Chiringuito de Pepe, que estaba ahí como que al principio no estaba yo ahí escribiendo capítulos a lo loco, estaba un poco como apoyando al equipo, entonces estaba en todas las reuniones con todo el mundo, me estaba empapando de todo, pero estaba tomando notas de las reuniones y luego haciendo estas cositas. Más chorradas de estas, pues está la radio de fondo puesta y hay un partido de fútbol, pero el partido de fútbol tú no puedes poner un partido de fútbol el que tú quieras, porque eso tiene derechos. Entonces es como, no, hay que hacer un locutor, o sea, alguien tiene que locutar como si fuera un partido de fútbol, pues era como, pues esto alguien lo tiene que escribir. Oh, nunca había pensado en eso. Claro, aunque sea solo para que esté de fondo. Claro, todo tiene que estar escrito. Sí, qué chulo. Sí, son más cosas de las que parece, sí, pero bueno, sobre todo es eso, son cuestiones de arte o a veces eso, voces también de fondo, de pues yo qué sé, es como es una escena en la que hay muchísima gente, una gran multitud, tal, tú normalmente en el guión no te pones tampoco a escribir lo que dicen todos los personajes de la calle y todo el griterío, porque es un poco locura de leer. Sin embargo, luego a lo mejor el director te dice, no, ponme frases que pueda decir la gente de griterío y tal, porque quiero que estén diciendo un montón de cosas a la vez para que dé la sensación de que realmente esto es real, ¿no? Un bar, conversaciones en un bar o yo qué sé, una manifestación, tal. Todas esas cosas son cosas que van surgiendo luego cuando se va a rodar y que las escribe alguien también, claro, un guionista. Claro, y luego también, a la hora de trabajar, no sé si te habrá pasado, ¿alguna vez has tenido que escribir algo que no te gusta, con lo que no estás de acuerdo, o a lo mejor algún personaje que te parece muy aburrido, que simplemente no disfrutas? ¿Cómo se aborda en ese momento en el que porque tienes que hacer trabajo, pero algo con lo que no estás de acuerdo o no ves? Pues a ver, o sea, sí me ha pasado y tengo que decir que cada vez me cuesta más y cada vez me enfado más y me enfurruño más. A ver,
No tanto personajes que no me gusten, porque, o sea, en general, si entro en un proyecto me gusta y me suelo meter tanto en el proyecto que intento conectar de alguna manera y siempre encuentro la forma de que me guste, de que me parezca divertido y normalmente como, bueno, vas como de un proyecto a otro, eso también mola, ¿no? Como, pues mira, esto no lo había escrito, o de pronto vengo de escribir como más drama y de pronto escribir algo de comedia, pues como que mola, o sea, que no es una cuestión como de personajes que no me guste escribir. Pasa a veces que tienes que hacer cambios o ajustes en los guiones, bien por indicaciones de producción ejecutiva o bien por indicaciones de cadena, porque al final también es un trabajo en equipo en el que el guionista lo que escribe no es, venga, ya está, esto se rueda y fenomenal. Tienes un montón de filtros por encima, primero producción ejecutiva, pero luego cadena, que tiene su propio equipo de análisis, que te da notas, que tal. Entonces, hay veces que recibes notas pues con las que no estás de acuerdo. Porque también esto es pues, un poco subjetivo. Hay cosas más objetivas que otras, pero bueno, hay veces que hay cosas que dices, pues yo pienso que era mejor de esta manera, que esta idea era más bonita, o que esto no me gusta tanto como queda, tal. Entonces ahí pues depende del momento en el que estés y de la fuerza un poco que tú tengas, y también depende de la producción y todo, pues puedes intentar tener un diálogo con la otra persona o intentar hacerle ver, oye, mira, no, yo creo que esto estaría bien mantenerlo así, o que esto no está bien o es un error, pero hay otras veces que al final entras como en una especie de negociación en la que tienes como que ceder en ciertas cosas y también, pues bueno, a lo mejor también pensar, bueno, vale, pues quizás soy yo la que está equivocada y no lo estoy sabiendo ver y entonces tener un poco de cintura y a lo mejor hacer algunos cambios y tal. Siempre, o sea, para mí hay como algunas cuestiones como de líneas rojas, como éticas y tal, o sea, que nunca he sobrepasado por suerte y que no sobrepasaría. Quiero decir, si yo tuviera algún día que escribir algo que lleve mi nombre y mi firma, que para mí me parezca que de alguna manera sobrepasa unas líneas, a lo mejor, por ejemplo, de, no sé, una violencia que me parezca súper explícita, súper injustificada, pues yo qué sé, no sé, hacia las mujeres, o algo que me parezca a mí como, o algo que sea súper machista, y que no tenga un sentido, ¿vale? O sea, porque puedes escribir algo machista y tiene sentido contarlo. Yo hago muchas series de época y estoy todo el rato escribiendo cosas machistas porque era lo que pasaba en la época y lo que sigue pasando. Me refiero a cosas que no tienen un sentido, ¿vale? Pues a lo mejor ahí sí que diría, oye, pues yo esto no lo quiero escribir. O no lo escribo, o no lo firmo, o no... Pero nunca me ha pasado eso. Pero sí cosas a veces que dices, ay, tengo que reescribir una escena y no me apetece porque creo que estaba mejor así. Pero bueno, pues ahí tiras un poco como de profesionalidad, un poco y de oficio y dices, bueno, pues lo haces y ya está, no pasa nada. Claro. Y... Es un clásico ya. Sí, o sea, se ha movido un poco, ¿no? Sí, bueno, no pasa nada. De momento está... Te puedes ir tirando la siguiente pregunta. Bueno, pero le da un rollo así también, claro, un poco, ¿no? Está bien. Claro, no, pues eso, pues estamos hablando del guión. Luego también antes, al principio, nos has mencionado que pues tú a veces escribes algo y luego, después de haberlo escrito, lo ves y no es lo que tú habías escrito. Ya, ¿alguna vez te ha pasado que has escrito algo y que como que lo han cambiado demasiado de una forma que no te esperabas, porque ya que después de haberlo escrito ya no formáis parte del proyecto, que hayan cambiado muchísimo textualmente, pues los actores a veces se dan muchas licencias y cambian muchas cosas. Sí, completamente. Como actriz lo digo, se dan muchas licencias. Y una vez de eso, ¿cómo puede ser tu reacción? Porque imagino que alguna vez habrás dicho no, o alguna cosa que ha añadido algún actor hayas dicho... Oye, claro, pues sí, depende. A ver, que me hayan cambiado algo radicalmente los actores, nunca lo he visto, nunca lo he vivido, por suerte. Donde he vivido que me han cambiado más cosas radicalmente, en realidad es desde dentro del equipo de guión. Quiero decir que cuando tú tienes un coordinador o una coordinadora, como decía antes, que está por encima de ti, alguien que te reescribe, a veces esa reescritura tiene un sentido, por lo que decíamos antes, porque tienes que hacer ajustes respecto a otros capítulos, o porque a lo mejor hay alguna cosa que a ti de tono se te ha ido un poquito, y hay otras veces que también, bueno, pues es muy placentero coger algo que ha escrito otra persona y hacer ras y cambiarlo entero. Es muy placentero, pero no está bien hecho, obviamente, porque al final hay que respetar el trabajo de los demás, ¿no? Entonces me ha pasado eso más, casi, que me han reescrito cosas que de arriba abajo, me han tocado mucho los diálogos, que actores cambiando mucho el texto. Me ha pasado, por ejemplo,
pero cosas pequeñas. O sea, por ejemplo, las series de época para eso son súper peligrosas, porque claro, el lenguaje es muy importante. El vale, Elena Casero. Claro, es que es súper importante. Y entonces ahí sí es donde yo a lo mejor me ponía como un poco más nerviosa. He hecho varias series de época. En La Otra Mirada, además, yo era la coordinadora de guión en la segunda temporada y entonces tenía todos los guiones muy en la cabeza y todo. Y entonces sí que cuando veía que a lo mejor cambiaban alguna palabra y esa palabra no estaba bien dicha, o yo decía, con el cuidado que nos damos nosotros muchas veces para intentar que no se nos vayan las cosas, incluso que no suenen muy contemporáneas, porque hay veces que son palabras que se decían en la época pero te suenan muy modernas y entonces decidimos a lo mejor no utilizar esa palabra, no porque sea incorrecto, sino porque ya de por sí suena como si fuera incorrecto, aunque no lo sea. Pero por ejemplo, siempre a las profesoras las llamábamos maestras, siempre, entonces eran maestras todo el rato. Bueno, pues te puedo decir como que en cada uno, creo, de los capítulos de la segunda temporada hay un profesora de alguna de las actrices que se le escapaba profesora en vez de decir maestra. Y yo cuando veía eso, yo por mí, no, maestra, profesora no. Entonces, bueno, son pequeñas cosas y tal, y me ha pasado así como alguna actriz queriendo reescribirse una escena como por su cuenta y tal, pero bueno, que se ha parado a tiempo como para decir, no, vamos a ver, aquí no se reescribe nada a nadie. Decidnos dónde está el problema con la escena y la reescribimos, hablamos de ello y vemos, porque sí que soy súper partidaria, como decía antes, de mantener conversaciones con los directores, con los actores, o sea, con todo el mundo que tiene que trabajar en esto, y los actores obviamente tienen que interpretar y tienen que coger ese texto y aunque yo soy muy de leer los diálogos en alto, en casa y tal, sí es verdad que luego a veces puesto en boca de otra persona ves cosas que dices, ostras, no puede respirar, no puede decir o no suena natural. Entonces sí que creo que todas esas cosas hay que trabajarlas, pero que siempre lo ideal es trabajarlas con el guionista. Por si acaso empiezas a cambiar cosas o empiezas a improvisar y te estás cargando cosas que tienen sentido, y también pues porque nuestro trabajo también nos ha costado nuestro tiempo. Entonces yo creo que es como se puede trabajar a partir de ahí, pero con una base de respeto también. Sí. Luego también te quería preguntar, porque he leído que formas parte de una serie que va a salir ahora, bueno, próximamente, que es la de física o química, pero... la nueva generación. Sí, la nueva generación, que no es la misma. Te quería preguntar, ¿qué presión, o sea, porque esto es física química en su momento fue súper conocido, había un montón de vuelos y yo sé que ahora mismo hay un montón de gente que está esperando eso. ¿Cómo se siente meterte en un proyecto en el que, porque tu parte de física y química no forma parte del principal? ¿Qué se siente meterse en un proyecto como con tanto peso a la hora de escribir? Pues a ver, yo en realidad he escrito un capítulo solamente, o sea que no he tenido esa presión, que supongo que no sé si habrá tenido o no el guionista, coordinador de guión, showrunner de Física o Química, la nueva generación, que es Carlos García Miranda, que hizo el reencuentro. Entonces, él es el que ha llevado en realidad toda la escritura, ha supervisado toda la escritura de la serie y ha escrito la mayoría de capítulos. Yo no he notado presión. O sea, la verdad, creo que obviamente es un proyecto súper reconocido para el público, que como que ha perdurado mucho en el tiempo y en la memoria de la gente, y por eso creo que se vuelve a lanzar ahora, porque es curioso, pues es una serie como más de mi generación, que sin embargo mucha gente de vuestra generación conoce, ha visto en YouTube o tal. Sí, entonces es curioso, ¿no? O sea, como que realmente estaba muy bien y ha permanecido en el tiempo, entonces hay mucha expectación, pero internamente no sé, yo a lo mejor es porque estoy acostumbrada ya a este trabajo y a escribir, entonces siempre piensas que todas las series que haces obviamente se están esperando y quieres que triunfen y que vayan muy bien, pero en ese sentido, bueno, no, presión no, ganas también de ver a ver un poco cómo lo recibe la gente. Qué bien. Yo te quería preguntar, que es una duda personal que tengo, y a mí me da mucho miedo, a mí no me gusta escribir, bueno, no es que no me guste, es que no se me da bien, que es distinto. Pero siempre que lo intento, por ejemplo, cuando te metes en una escena de drama o en una escena de comedia, se me hace imposible no caer en tópicos o en leerlo y decir, es que esto es una verdad, o sea, tipo, esto no pasaría. ¿Cómo lucháis? Bueno, no sé si la palabra correcta es luchar, pero ¿cómo lucháis para no caer en los tópicos o para volver algo que tú sabes que en tu mente tiene que ser un drama, para que la audiencia lo vea como un drama sin estar forzándolo?
A ver, creo que hay varias cosas ahí en tu pregunta. Con el tema de lo de los tópicos, pues es una cosa con la que estamos luchando todo el rato, porque claro, además esto es como una rueda, es como si empezamos como a repetir estereotipos, tópicos en la ficción, tú como consumidor vas como asimilando eso, entonces si tienes la posibilidad de escribir o contar algo, seguramente te va a salir eso de forma natural. También hay una cosa como que siempre se dice, como que a la gente le gusta lo conocido, por así decirlo. Yo, pues, trabajando con productoras y con cadenas, he visto mucho como que muchas veces hay un poco de miedo al riesgo, como que se intenta tirar un poco más a... Vamos a darle a la gente cosas como que más o menos le suenan o cosas que más o menos ya conoce, lo cual te fuerza a ti de alguna manera a estar repitiendo fórmulas o a utilizar recursos o herramientas ya un poco manidos. Pero tienes que estar constantemente intentando frenarte un poco. O sea, yo cuando me doy cuenta de que estoy escribiendo cosas que ya he escrito, que posiblemente ya de por sí partían de algo a lo mejor un poco manido y yo estoy volviendo a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, o sea, me aburro un montón y no me gusta nada. O sea, intento luchar por no estar todo el rato así, como haciendo lo mismo y tal. Y obviamente, pues todos los tópicos que te puedes imaginar de la ficción, pero sobre todo también creo que hay una cosa súper importante que son los estereotipos de género, por ejemplo, en la ficción. O sea, cómo de alguna forma hemos estado consumiendo y asimilando ficción que nos ha contado que los personajes masculinos eran de una manera y protagonizaban un tipo de historias o de tramas, los personajes femeninos eran de otra manera, protagonizaban otro tipo de historias y de tramas, los personajes femeninos siempre han hablado bastante menos en el total de lo que duraba una película o una serie, los objetivos han sido distintos, incluso cómo estaban diseñados, y todo eso, si no te paras un poco y haces un poquito de análisis, son cosas que puedes como caer en volver a hacerlas, ¿no? Sí que es verdad que en ese sentido creo que en los últimos años la ficción ha evolucionado en España mogollón y se están haciendo cosas que han roto mucho con esos estereotipos de género y que están muy bien y que creo que la gente las ha recibido muy bien, y pasa por que los guionistas nos estrujemos un poco la cabeza y pensemos en cosas que nos han contado, busquemos la originalidad un poco en las historias, en los personajes, pero también pasa porque nos dejen hacerlo y no nos pidan todo el rato lo mismo, y también porque se confíe en el público, porque yo también a veces me dan notas o me dicen cosas que tú interpretas como que, es que parece que piensas que el público no lo va a entender, como si estuvieras considerando que la audiencia es tonta. Y la gente ha visto muchísima ficción ya, y muchas series y muchas películas, y incluso gente de cierta edad estábamos ya de vuelta de todo, de ver cosas, ¿no? Entonces, si le das algo que sea un poco diferente, un poco original, seguro que lo van a querer un poco, lo van a abrazar, ¿no? No sé si va por ahí tu pregunta. Por... Y tengo una más, un último dilema que es también me causa mucha curiosidad, y es el tema de luchar contra el síndrome de la hoja en blanco. Que supongo que como guionista, sobre todo para toda la gente que empieza y tal, o cuando quieres escribir un proyecto que ya no es un proyecto que te dan o por encargo, sino uno que tienes que escribir tú desde cero para contar una idea, ¿cómo se lucha contra eso? Pues a ver, depende, es que eso yo creo que también depende de la persona. Hay gente que tiene más problemas con el bloqueo y gente que menos. Yo por suerte no he tenido como muchos problemas, aunque creo que es algo que a lo mejor con los años te puede pasar un poco más, y creo que tiene que ver con lo que decía, de que a lo mejor cuando empiezas tienes como una especie de energía súper ilusionante tal, o que con los años también empiezas a ser a lo mejor más crítico también con las cosas que haces, o empiezas a tener más información también de la industria, y eso también te puede como bloquear un poco más. O sea, que ¿cómo se lucha contra eso? Pues no lo sé, cada uno tiene sus herramientas. O sea, realmente... yo todos los días trabajo en esto. Hay días que me son más productivos que otros. Entonces, yo intento compensar. Yo me pongo a escribir, por ejemplo, cuando yo tengo que escribir un capítulo, ¿vale? Y pongamos que tengo 2 semanas para escribirlo. Pongamos que tengo que hacer unas 5 páginas al día, ¿vale? Para hacer un capítulo de 50 minutos, que sería algo más o menos normal y asumible. 5 páginas al día, no sé si os parece mucho, poco... Supongo que depende mucho de la rapidez, las ideas. Sí, depende del tipo de guionista también, y depende del tipo de proyecto y tal. Para mí es como algo como bastante asumible, o sea, puede ser como que puedo hacer más, seguramente, pero también me parece que es como una medida para que intentar que esas 5 páginas estén bien, ¿no? Entonces, yo me hago como un planning de escritura.
Y entonces más o menos me reparto cada día antes de empezar todo lo que es la escritura, cojo en una hoja y entonces empiezo el lunes. Voy a hacer las secuencias 1, 2, 3 y 4. El martes voy a hacer la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. El miércoles tal. Intento más o menos hacer un cálculo como equilibrado de cada de los días. Sí es verdad que me suelo poner el primer día no muchísimo trabajo. Y a partir del segundo día, como en el centro, sí que me agrupo como más cantidad de trabajo. El segundo, el tercer día me pongo así como más escenas y tal. ¿Por qué? Porque si no me va bien esos días, tengo los otros para compensar. Entonces, yo sé que yo empiezo a escribir y si tengo un día malo, intento no volverme loca ese día. Y si ese día no hago todas las páginas o todas las escenas que tengo que hacer ese día, no pasa nada. No las hago. ¿Por qué? Porque ya en mi experiencia sé que el día siguiente seguro que va a ser mejor. Siempre. Hay días mejores que otros. Creativamente es que luego también influyen cuestiones también tuyas personales, de cómo has dormido, hormonales, o sea, un montón de cuestiones. Si veo que hay un día que estoy escribiendo y estoy como contenta con lo que estoy haciendo y veo que estoy como, qué bien, y va fluyendo, pues ese día escribo más de lo que tenía previsto y empiezo a coger escenas de las del día de después. Y digo, pues adelanto un poco para compensar. Entonces vas encontrando como tus técnicas. Hay gente que sale a correr, que hace ejercicio, que es como bueno también para poner tu mente en otra cosa, y entonces si estás ahí como todo bloqueado, pues en vez de seguir ahí como, oh Dios mío, sufriendo, pues te vas al gimnasio, te vas a correr, o te vas a hacer cuestiones de tu vida rutinarias, te vas a hacer la compra, no sé qué, y entonces de pronto cuando menos te lo esperes, pum, te suele venir una idea o te suele venir algo que te desbloquea un poco el problema o lo que sea que estabas teniendo. Y ducharse es bueno también, y lavarse el pelo. ¿Prueba a ver? ¡Hala! Bueno, me voy, chicos. Me voy a dar una ducha. Bueno, no te vayas todavía que no despides hemos tú. terminado, pero ya estamos terminando. Para terminar, hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo el que viene, toda la semana, que tiene que ver con el nombre de nuestro podcast. Que él explica súper bien siempre. No, después de la que me acabas de tirar, hoy te toca explicarla a ti. Vale. Nuestro podcast se llama Biopic porque nuestra productora es La Colmena, pero a la vez es un juego de palabras entre eso y un biopic, que es la historia, cuando se hace la historia de la vida de alguien. Entonces, nos gustaría preguntarte, si se hiciera un biopic sobre tu vida, ¿cómo se llamaría? Uy, Boom. yo qué sé, no lo sé. Puede ser cualquier cosa, puede tener sentido o no. Cada uno dice su respuesta. Hemos pillado a la guionista en Sería bloqueo. un poco esta chica no para o algo así, sería como una comedia entre romántica alocada de los 90, así como de tipo Bridget Jones o algo así, pero con el trabajo y el guión. Y ya que eres guionista, una pregunta extra, ¿quién te gustaría que lo escribiese? Uy, pues me gustaría que lo escribiera mi amiga y compañera guionista Esther Morales, que es una guionista española con una trayectoria larguísima, que ya empezó en series como Siete Vidas, ha hecho 1000 comedias, pero también ha escrito en La Casa de Papel, ha escrito series diarias, ha escrito drama de época, lo ha escrito todo, y es una tía listísima y muy graciosa, y yo, vamos, ella lo haría muy bien. Pues ya tenemos título, tenemos guionista, pues ya está. Pues ya está, pues venga, mañana a rodar. Bueno, con esto podemos dar terminado el episodio 4 de Biopic. Ander, ¿te despides tú con la claqueta? Vale, pues muchísimas gracias a todos y damos ya el cierre al episodio 4 de Biopic.